Estamos llegando al fin de semana y desde ya anhelamos descanso, fiesta familiar con su presencia. Le queremos decir también que es indispensable un refrigerio psicológico para su mente y sus preocupaciones. Feliz fin de semana desde esta hora y de este día viernes, ya 10 de febrero del año 2007. Saludos a todos, muchas gracias por la generosa atención y sintonía. Una fotografía gigante ilustra la primera plana del diario El Universo de este día viernes. ¡Qué temporal, señoras y señores! ¡Qué temporal! 2 provincias sin agua potable a causa de las lluvias. Aquí la fotografía, al parecer, refleja lo que ocurre en el río Daule, que tiene casi el 70% más del rango mínimo de turbiedad. Eso más. Santa Elena, la crecida de los ríos por el invierno genera problemas en todas las comunidades del norte de la península que han quedado prácticamente aisladas. Los niveles de turbiedad de afluentes que sirven para el tratamiento de agua obligaron a restringir el servicio en los cantones del Guayas y en Manabí. ¿Sí saben lo que significa nivel de turbiedad? Por ejemplo, el centro y sur de la ciudad de Guayaquil, Durán, San Borondón, Nobol, se quedarán sin el servicio después de que se decretó que la intensidad, no es que se decretó, se detectó que la intensidad del invierno en el norte del Guayas y en las montañas de Manabí, donde nace precisamente el río Daule, incidieron en la turbiedad del afluente, que la tarde de ayer arrastraba una cantidad de paliza, de lechuguines y de lodo impresionantes. Mientras tanto, casi la mitad de la población manabita no recibía el líquido debido a los altos niveles de turbiedad. El agua que estaban repartiendo los ríos, el Daule y sus afluentes, estaban cargados de cualquier cantidad de microbios, cualquier cantidad de malos elementos entre las palizas y entre todo lo que arrastraban estos ríos al tenor de el clima. La turbiedad. Ojalá nos puedan ilustrar. Este no es un problema aparentemente de la sierra, de nuestra área de influencia en términos de cobertura, pero llegamos a importantes lugares en donde va a ser necesaria esta aclaración, si quieren, científica y técnica, más que todo de salud pública. Vale la pena que intentemos en uno de estos días hablar de las malas aguas que están en este momento circulando en ríos y quebradas ecuatorianos a causa del invierno. Estamos, señoras y señores, contando con la presencia en brevísimos instantes ya de Rafael Ollarte, respetable jurista, de Lolo Echeverría, distinguido periodista, y del licenciado Fausto Camacho. Conectaremos con Andrés Páez, binomio de el señor Lasso, de don Guillermo Lasso, candidatos por creo a la presidencia y vicepresidencia de la República respectivamente. La conexión telefónica con los vicepresidenciables Aguilar y Pozo, Ramiro Aguilar y Mauricio Pozo. Posteriormente, Cristina Reyes. Un poco vamos a hablar con ella de la pereza legislativa. Ha predominado una mayoría que no les ha permitido legislar. Y entonces
¿Qué realmente hizo la oposición en términos de cumplir con la ciudadanía? Pues, ¿qué hizo la oposición durante estos últimos años? Estaban bloqueados, bloqueadísimos para efectos de la, ¿qué podríamos decir? No solo de la legislación, sino de la fiscalización. Y entonces, ¿qué realmente sacó el país con la minoría que ella misma se encargó de seleccionar o de elegir, de definir? No pueden quejarse ustedes. Seguramente los periodistas lo que traemos es a colación esta mayoría gigantesca que ustedes configuraron desde hace 10 años prácticamente. Se enamoraron de la Revolución Ciudadana, ¿verdad? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué me dicen? Bueno, yo lo que quería dar a conocer es que el fenómeno de Brecht se expande en el país brasileño donde se originó el caso de Brecht. Aún no resulta fácil de medir su impacto concreto. Hay tantas aristas que están investigándose y que cuesta contar cuántas cabezas van a caer por culpa de Odebrecht. Cuántas cabezas ya han caído, Ese liderazgo que a veces nosotros admirábamos del señor presidente o expresidente Lula, se fue al suelo con su compañera guerrillera o algo así. Se dejaron tentar de la plata. Parece que Odebrecht les pasaba los fajos de billete a toda la dirigencia política de nuestra región latinoamericana y parte de Europa. Ya verán ustedes lo que están descubriendo en España. Es increíble. Esta empresa quería adueñarse del mundo a través de la corrupción y ser la única constructora, la monopólica constructora de todas las obras de envergadura. Imagínense ustedes. Bueno, lo de Brasil, esta es una bomba. Estas son las bombas, señor presidente Correa. Estas son las bombas. Todavía aquí no han estallado. Bombas de decir bombas. Por ejemplo, que encontráramos un avión lleno de dinero que solamente va con piloto y hace unos recorridos pero gigantescos y vuelve, navega en el aire de día y de noche. Eso sería una bomba. No anunciemos antes de hora porque todo eso, si hay personas que están investigando. La justicia peruana en Perú, la justicia peruana resolverá precisamente la solicitud de prisión preventiva para el expresidente Alejandro Toledo. Creo que hay un último despacho que yo escuché en alguna cadena internacional de noticias. Se dictó ya la orden de detención contra Alejandro Toledo, que aparece en las imágenes de archivo bailando en esa tarima que siempre inventan en los buses que recorren las barriadas populares de los más ingenuos, bailando. Y qué mal baila el Toledo. Terrible, ¿no? Pero con eso conquistó los votos. Y lo que le colocan la banda presidencial. Qué horror, qué horror. Y en Perú no solamente es él. Creo que hay 4 expresidentes de la República que tienen este pero. El pero de haberse sustraído dineros de propiedad de la pobreza peruana, del pueblo peruano. Brasil, corrupción, Fiscalía de Perú negocia con Odebrecht la devolución de ganancias ilícitas. Ahora, ¿quién calificará de ganancias lícitas y ganancias ilícitas? Es una cosa cada vez más complicada. Enreda más el asunto por su esclarecimiento de un lado y beneficia a otros que tienen que hacer los cálculos
o hacer los arreglos, ubicar las soluciones entre los gobiernos y la empresa Odebrecht, la empresa brasileña. ¿Qué pasa con Juan Carlos Varela? Tenía buena fama. El presidente de Panamá ha recibido también, él les llama donaciones, pero claro, son donaciones entre comillas, de esta constructora Odebrecht, asegura Ramón Fonseca Mora, exministro consejero del mandatario y socio del buffet Mossack Fonseca. Allí gobernaba este buffet, ¿no? Organizaba todas las empresas, las daba estructura jurídica, en fin, las inscribía y guardaba el dinero. Vayan a saber a qué bodegas enviaba en todo el mapa financiero o bancario que existe en el mundo. Me dijo que él, o sea, que el presidente Varela, había aceptado donaciones de Odebrecht porque no se podía pelear con todo el mundo. Eso dice el presidente de Panamá, que no podía pelearse con todo el mundo y que se había obligado a recibir. Pero un ratito eran donaciones. ¿Y a dónde mandó las donaciones? Señor presidente, le dirán naturalmente los ciudadanos panameños. Aquí sigue en Brasil, Fiscalía, en Brasil. La Fiscalía de Perú negocia con Odebrecht la devolución de ganancias ilícitas. Yo estoy dando a conocer a vuelo de pájaro todo cómo queda para la próxima semana el estado de investigación por los actos de corrupción que se han perpetrado en toda América Latina. Aquí está la Fiscalía. Ojalá me dieran viendo cuál es la decisión de la función judicial peruana respecto del señor presidente Toledo. Él ha recibido, miren ustedes, le han dado en cómodas cuotas. El presidente Toledo recibió 18 pagos de Odebrecht del 2006 al 2010. Eso sí, no se han atrasado en proveerle de las 18 alícuotas. Ok. En Perú, con esto terminamos esta parte. En Perú continúa la audiencia pública, en la Sala Penal del Poder Judicial, donde se define el futuro del expresidente Alejandro Toledo. El juez Ricard Concepción establece si el despacho acepta la solicitud de la Fiscalía de expedir la orden de prisión preventiva contra el exmandatario peruano. Recordemos que el expresidente está señalado de haber recibido $20 millones y ahora sabemos en 18 cómodas cuotas que le han dado. A ver, tenemos nosotros una notita. Tenga la bondad de fijarse en esta redacción que es urgentísima. Su perfeccionamiento. Ok. Apreciamos de que los hechos fácticos con relación a este primer acto no coinciden. Respecto al delito de tráfico de influencia, este despacho considera que sí existen suficientes, fundados y graves elementos de convicción en contra de Alejandro Toledo Manrique respecto al hecho de que habría sostenido un pacto ilícito con Simoes Barata, a través del cual le habría vendido la licitación de la obra pública, la interoceánica, a cambio de $30 millones. La tormenta política se desató por cuenta del exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata. En declaraciones a la justicia peruana, Barata afirmó que el expresidente Alejandro Toledo habría recibido cerca de $20 millones por parte de la empresa brasileña. Los pagos se habrían realizado en contraprestación por el resultado de la licitación de 2 tramos de la carretera interoceánica, un ambicioso proyecto para conectar la costa de Perú con Brasil. La entrega de estos $20 millones, según el ente investigador, se habrían realizado por partes entre 2005 y 2008 y se habría utilizado como intermediario el empresario israelí y amigo personal de Toledo, Yosef Maimán. El dinero era consignado a Maimán y él hacía llegar al político a través de varias inversiones. Delación que condujo a que la Fiscalía ordenara el allanamiento de la vivienda de Toledo la noche del pasado viernes.
Allí, tras varias horas, se incautaron documentos y videos que hasta el momento son sometidos a estudio por parte del ente acusador. Alejandro Toledo ha negado los señalamientos. La denuncia se conoció en momentos en los que el ex jefe de Estado está fuera del país. El último paradero conocido de Toledo fue Francia. Bien, así están las cosas, señoras y señores, en todo el continente, y eso no nos debe llamar a expresar. Así está en todas partes. Pero yo voy a votar por tal. Está asignado como corrupto. Está indiciado como corrupto, pero yo quiero votar por él. Porque la corrupción es una industria que se ha esparcido en todo el mundo. ¿Cómo podía librarse América Latina si la humanidad está corrompida? Este tipo de reflexiones, periodista Lolo Echeverría, no nos acompañan en la cotidianidad de estos días y es un error terrible que así piensen los ciudadanos de todas partes pongámonos en nuestro país exclusivamente, porque lo que yo quería pedirles es una primera interpretación del momento que está viviendo el Ecuador y esta reflexión o estos decires de la gente en nuestro país, en escenarios familiares, en escenarios de amistad, en lugares de trabajo, conformarse con la situación y tal como está la moral pública. Eso me parece que es ya el remate de una situación muy dañina para nuestra sociedad. Póngale atención al señor licenciado Lolo Echeverría, porque con él, con Fausto y con Rafael Ollarte, señor doctor Rafael Ollarte, vamos a elaborar alguna inquietud sobre cómo termina esta primera fase. Nos vamos a las urnas absolutamente desinformados, sin que se hayan ubicado desenlaces de parte de la justicia. Nos falló terriblemente la fiscalía, los jueces. Los nombraron a propósito con buen ojo. El jefe de talento humano que funcionó al comienzo de este gobierno fue verdaderamente castigador moral de nuestra república. Hicieron justamente para estos escenarios y escogieron a la gente adecuada. Vamos a las elecciones especulando un montón de escenarios delictivos, pero sin ningún desenlace. Licenciado Lolo Echeverría, a los tres, mi cordial bienvenida. Comienzo con usted, Lolo. Gracias, Gonzalo. Un placer estar con mis compañeros de panel. Yo no creo que la gente piense como dicen, que no le importa la corrupción. Yo pienso que esto es un intento indigno de culpar a la gente y especialmente a los pobres de la desgracia del país. No, no es verdad. La culpa es de las élites. En el país la culpa es de los partidos políticos que le fallaron al país. Y peor en circunstancias en que hay miedo. ¿Cómo va la gente a protestar, a salir a las calles, a culpar por la corrupción? No le corresponde a la gente eso, y peor cuando hay miedo. Lo que pasa es que... Es un buen punto de controversia. Vamos a ver. Llega un punto en que la gente observa, la gente toma cuentas, aparentemente no hace nada, pero llega un momento en que se indigna, de tal manera que se produce una explosión social. Pero casi siempre los gobiernos autoritarios terminan como está terminando por implosión, es decir, porque estallan por dentro. Entre ellos se culpan y ahora estamos asistiendo a un drama curioso, a una novela. Después de las radionovelas, después de las telenovelas, estamos ahora en la novela de los medios sociales.
Y esta telenovela que se entrega por capítulos tiene unas características novedosas. Esta telenovela es en tiempo real, esta telenovela es inédito, cada capítulo depende de las reacciones que provoca el capítulo anterior. Tiene las características de las nuevas tecnologías, pero en todo caso es entre ellos que se culpan, que se echan lodo, que se acusan, y la oposición, los candidatos son meros espectadores, y el país también es solamente espectador de este drama horrible en el cual parece como ese espectáculo que alguna vez se difundía por televisión, que eran los luchadores en el lodo. Un espectáculo grotesco. A eso estamos asistiendo, y así, por implosión, suelen terminar los gobiernos dictatoriales. Ayer uno de los candidatos a la vicepresidencia de la República le desafió al señor presidente de la República a ponerse frente a la gente, a ubicarse frente a la ciudadanía con un polígrafo. Y entonces veamos cuál sale mentiroso. Le quiere decir, no llegó a expresar literalmente lo que acabo de manifestar. Entonces yo le pregunto a otro candidato a la misma dimensión y a la misma jerarquía de poder político, el doctor y además jurista distinguido, el doctor Ramiro Aguilar. Si se ubican las élites empresariales, las élites políticas, porque hay también élites políticas, desde luego que sí, y le ponemos también un polígrafo a un representante más o menos que refleje el perfil del hombre común, del ciudadano, a quien injustamente le estamos culpando de su desacierto al elegir, como eligieron al comenzar este gobierno, con tontera y todo, como suelen decir ellos, una masa de legisladores impresionante. Faltaban sillas para los que fueron electos y nos han llevado a este desenlace, ¿no es cierto?, tan enmarañado en corrupción. Si les pondríamos los polígrafos a estos tres sectores, doctor Aguilar, ¿qué resultados arrojaría la máquina? ¿Quién mentiría, digamos? No, es al doctor Ramiro Aguilar, que tiene la bondad telefónicamente de acompañarnos. Buenos días, Gonzalo. Lolo, buenos días. De la audiencia, un fuerte abrazo, buenos días. Mire, Gonzalo, a mí me parece vergonzoso, que termine siendo una máquina detectora de mentiras usada para descubrir a los delincuentes, la que sea usada en el Ecuador para ver si los exfuncionarios de este gobierno están o no diciendo la verdad. Y me parece también vergonzoso que, lejos de la acción de las autoridades, los asuntos relacionados con la corrupción en el Ecuador terminen ventilándose en el único espacio libre que queda en el país, que son las redes sociales. Ayer en la noche, por ejemplo, ya al final de la noche, se publicaron dos tweets muy graves. El primero, un nuevo video de Carlos Pareja Yanuseli, donde se pedía que el contralor se conecte al polígrafo, para que el contralor, frente al polígrafo, diga sí o no a una pregunta que era relacionada con que si recibió o no maletines de dinero en un departamento del Suidotel. Y mencionaba también Carlos Pareja a una serie de funcionarios del equipo de confianza de Poli, del equipo de confianza de la Contraloría. Y en otro tuit de Cristian Zurita se ponía en conocimiento de los ciudadanos un documento por el cual la Fiscalía del Ecuador devuelve al Brasil la lista de los implicados en los sobornos de Odebrecht, porque la Fiscalía del Ecuador no tiene, según el Consejo Nacional de la Judicatura, peritos que puedan traducirla del portugués. O sea, para que el ciudadano me entienda,
Al fiscal le llega la lista con los nombres en español, pero el contexto en portugués. Y la Fiscalía del Ecuador, según el tuit de Cristian Zurita, devuelve la información al Brasil porque dice, vea señor, aquí no hay quien traduzca del portugués. Pero sí es una cosa, Gonzalo, impresentable, es una cosa que ya duele la conciencia y repugna lo que está pasando en el país. Pero lo peor, lo más grave de todo, es que el Contralor y Procurador tienen la cachaza, la sangre fría, de no inmutarse, me explico. O sea, de seguir asistiendo a sus despachos. El Contralor pretende reelegirse, el fiscal no parpadea. Es decir, frente a un acto tan vergonzoso que ya rebasa lo ético, Gonzalo. En ambos casos rebasa lo ético. En ambos casos esto ya entra del ámbito de la gravedad de tener ellos mismos que después rendirle cuentas a la justicia. No pasa nada. Pero ¿cómo va a pasar, Gonzalo? Si resulta que las autoridades encargadas de investigar son precisamente el Contralor y el fiscal, pues. O sea, ahora nos están dando la razón los hechos, a quienes desde hace muchos años le venimos diciendo al país, vean, no voten por esta gente, vean, han capturado, han secuestrado la democracia ecuatoriana, han capturado y han secuestrado la institucionalidad, y nada, también los ciudadanos veían para otro lado, ¿no es cierto? No, este es un proceso revolucionario, mentira, esto resultó siendo el atraco del país cometido por una banda de pillos, que con la ingenuidad o a veces la comodidad del ciudadano, que no escarba un poquito en las propuestas electorales y en las caras y en las afinidades. Cuando se le decía, vea, el fiscal es medio amigo del presidente, don Polis durante 10 años no ha generado informes, no les pareció ni siquiera raro que Polis sacara 100 puntos en el concurso anterior, pero ni Google, pues Gonzalo, no les pareció raro. Y ahora, claro está, cuando está cantando un miembro de la banda, que además es muy usual en el mundo del crimen, que cante un miembro de la banda, solo así se descubren los tinglados de las grandes mafias. Entonces ahora sí estamos azorados y diciéndonos, oigan, pero usemos todos el polígrafo, ¿no, Gonzalo? Perdóneme, pero la gente decente, y entre ellos me cuento yo, no puedo someterme a un polígrafo, porque lo que cuenta es mi palabra. Y aquel, no sé quién haya propuesto, yo estaba ayer en el candidato Andrés Páez le propone al señor presidente de la República en estos términos, vea. Estamos ante la necesidad de someternos al polígrafo. Si usted y Jorge Glass lo hacen, yo también lo haré. Usted me puede hacer las preguntas que usted desee. Ahí está la cosa. Y de una vez para que escuchen. Claro. La otra, la de Capaya. La de Capaya también dirigida al señor Contralor del Estado decía así. Ecuatorianos, así como yo me sometí a la prueba de un polígrafo con uno de los poligrafistas más famosos de los Estados Unidos, quiero pedirle, por intermedio de ustedes, de la exigencia de ustedes, al señor Contralor de la República, Carlos Polit Fayoni, que se someta a la prueba de un polígrafo para una sola pregunta. ¿Le daban a usted maletines con dinero en su departamento ubicado en la Torre A del Swiss Hotel? ¿Sí o no? Nada más. Y para los señores Pablo Celi, Luis Novoa, brazo derecho del señor Contralor General de Estado, la siguiente pregunta en el polígrafo. ¿Cobraban ustedes una tarifa a las contratistas de la refinería Esmeraldas para sacar informes favorables? ¿Sí o no? Nada más. Eso es lo... Hay que tomar un poquito de aire para asimilar esto y para procesar estas cosas. Pero a los medios de comunicación nos corresponde en este momento, antes de el error histórico que se podría de nuevo cometer,
poner de manifiesto lo que no resulta ser un ejemplo para nadie, una práctica horrible que se inserte, digamos, en esta coyuntura de la República. Por eso me permite, doctor Ramiro Aguilar, compartir con el doctor Ollarte, no compartir lo que ustedes piensen de lo que estamos presentando y de lo que nos traen a manera de mutuo desquite entre los sectores que se han puesto, se han declarado una guerra sin cuartel, porque como me decía un buen amigo, es una guerra de mafias. Tenga la bondad, doctor Ollarte, de evaluar esta circunstancia. Qué pena publicar todas estas cosas, pero solamente así metodológicamente la gente tendrá oportunidad de, ante este desafío, pensar 5 veces antes de emitir su voto. Tenga la bondad, doctor. Oiga, buenos días, placer estar con ustedes, con la audiencia. Mire, el electorado tiene que pronunciarse el 19 de febrero y para pronunciarse se entiende que hay un sistema electoral que le debería garantizar que su voto no solo sea secreto, libre, sino que sea informado. Pues. Porque usted no puede votar con libertad si no conoce. Y para eso el sistema electoral establece una serie de herramientas. Antiguamente teníamos la propaganda electoral, que tenía sus vicios, por supuesto que los tenía. Pero en Montecristi convencieron a algunos, a una gran parte del electorado ecuatoriano, que era mejor que no se hiciera publicidad electoral, sino que esa la contratara el Estado, aunque la Constitución dice otra cosa, dice que le corresponde al Consejo Electoral promover las candidaturas propiciando el debate. Eso no lo hace. Lo que ha hecho el CNE es lisa y llanamente contratar la publicidad que antes hacían los particulares, cancioncitas y cosas por el estilo, en espacios muy cortos. Spots. Exactamente. Además, copiando a medias un sistema que no es el nuestro, el sistema brasileño, el sistema chileno, con la gran diferencia de que en esos países usted tiene franjas electorales, 3 al día. Y si usted quiere las ve, si quiere no las ve, pero todos en igualdad de condiciones. Y claro, cuando usted ve estos casos de corrupción asquerosos, la gente cómo se ha ido enterando. Bueno, uno por los pocos programas de prensa libre que todavía quedan, con todas las restricciones del caso y con todos los riesgos en los que se meten los medios de comunicación, de que el genuflexo superintendente de comunicación vaya a decir que eso es linchamiento mediático, está hablando mucho de Odebrecht, está hablando mucho de esta cosa, ¿cómo es posible? O por redes sociales, pues, como dice Ramiro Aguilar, o sea, nos enteramos del peor modo de las cosas, algo que nos deberían decir las autoridades, pues. Porque la función pública se ejerce sin temor y sin favor, y si tiene que caer alguien, cae, pues. Pero no pasa, no pasa. Claro, en esos países donde hay restricciones a la publicidad y propaganda electoral, hay libertad de prensa, pues. Si nosotros nos estamos enterando de los temas de Odebrecht y compañía, por cuestiones que salen en otros países, pues. Porque no es que ha sido la Contraloría ecuatoriana o la Fiscalía ecuatoriana la que aquí ha destapado la olla, no, tenemos que esperar que sea el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que la Fiscalía panameña, que qué es lo que se hace en Colombia, en el Perú los expresidentes de la República están en fila, y tal vez le toque también, le caiga el chahuiscle al mismo actual presidente Pedro Pablo Kuczynski. Yo no le he visto al señor mandar al cebo a nadie por esta cuestión, ni a insultar, ni a ofenderse él mismo, como suele ocurrir, porque nuestros políticos acá no responden, se enojan. Ya, con eso ya lo han arreglado todo. Ahora, la propuesta de Andrés Páez, bueno,
someter a todos los políticos al polígrafo. Vea dónde estamos, pues, ¿no? O sea, tengo que ponerle a un tipo en el polígrafo para ver. Pero bueno, yo también veo la otra parte. Ahora me dicen desde los amigos gobiernistas que el polígrafo no ha servido. ¿A cuántos policías sacaron con el polígrafo? Usted me dice ahora que no sirve. O sea, no sirve ahora cuando te toca a vos, pero antes cuando le tocaba al resto, porque no ve que los policías eran no sé qué, corruptos, no sé cuánto, y sacaron con la prueba del polígrafo. No fue así, yo debo estar equivocado, entonces yo debo tener un problema de memoria. Señor Capaya, ahora abre la boca, por supuesto. Cuando ya estás fregado, hundido, no, tampoco te quieres ir solito, ¿no? Claro. O sea, o es porque no se quiere ir solito o es porque quiere alguna ventaja. Lo que sea, pero el señor está hablando y está diciendo cosas. Ahora resulta que el señor, que tenía certificado de honorabilidad y honestidad conferido por el jefe del Estado, a diferencia del ex Bravo, que era un desconocido, aunque lo nombra, pero no. Es un delincuente. Yo nombro, pero no sé qué nombro. Este otro sí dijo, este sí es honesto. Ahora ha sido un absoluto descalificado, traidor, traicionero. Delincuente. Todo. Entonces, por lo tanto, lo que el señor dice no es. Sin duda el señor ha delinquido solito. Nadie más está metido en el rollo. Pero pone las manos al fuego también el señor presidente. Mire, a veces pareciera que el señor Capaya está refiriéndose a un tema particular y plata privada. O sea, problema de ellos. Eso no es plata pública. O sea, eso problema no, de mal reparto. claro, en el medio no está la función pública, en el medio, nada de eso. O sea, vea, perdóneme lo que Capaya dice del Contralor. Responda si es que usted ha recibido dinero en el Swiss Hotel. Híjole. Y claro, pues, ¿de dónde salen los informes que usted requiere para iniciar procesos También penales le pregunto. por peculado, enriquecimiento ilícito? Porque si no hay el informe determinando indicio de responsabilidad penal, según el inconstitucional artículo 581, inconstitucional, porque usted aquí hace cosas, pero no tiene ninguna corte que te diga lo que es inconstitucional. Sí lo es. Para lo que sirve es para justificar las inconstitucionalidades, contradecirse. Para eso servirá. También le mencionan a Pablo Celi como contralor subrogante. Habla de unos informes Así es, que vende. favorables por el tema de refinería por plata. O sea, vea. Pero claro, pero a ver, ¿quién se ha enterado? O sea, ¿o quién tiene estas sospechas? Los que escuchamos los programas de investigación periodística, los pocos que hay, los que a veces nos metemos en las redes sociales, y el común de los portales. Tapados los ojos a votar el 19. Exactamente. Así es la cosa, ¿no? Tapados los ojos. Tapados los ojos a ¿Usted votar el qué 19. cree, Fausto? El señor licenciado Fausto Camacho, una respuesta para todo lo que sus ojos están visualizando de la coyuntura, especialmente social popular. ¿Va la gente a votar el 19? ¿Por qué hay que ir a votar? Bueno, sí, va a votar porque hay que ir a votar. Sin embargo, coincido con lo que señala Rafael. Hay una deficiencia evidente del sistema electoral aquí en el país que tiene que ver, una más, en este caso tiene que ver con la incapacidad de la institucionalidad estatal de permitir el ejercicio del derecho al sufragio, teniendo los electores, hombres, mujeres, de todos los sectores sociales, el derecho a acceder a informarse respecto efectivamente de los candidatos y de las propuestas de estos candidatos. Son los elementos que no están en el debate público, son los elementos que no se informan, son los elementos a los cuales difícilmente se tiene acceso, y el único acceso al que tenemos es a este reality show, como decía Lolo, efectivamente que espeluzna y que deja entrever el más bajo ejercicio de la política, el más bajo nivel del ejercicio de la política, cuando efectivamente hay una suerte digamos, debate, entre comillas, entre quién es más delincuente,
quién es el que más cosas digamos, normas legales, éticas del ejercicio público ha contravenido. Resulta paradójico, y entonces de proponerse, con todo el respeto a Andrés Páez, entonces me pongo en la misma condición en que se pone el delincuente Capaya, y yo acepto ponerme si usted se pone. Por Dios, ese no puede ser el nivel del debate político. El nivel del debate político debe ser alrededor, efectivamente, de las propuestas de cómo salir de este lodazal, de esta pelea de luchadores en el lodo, como decía el Lolo, digamos, que no es aceptable como el entorno en el cual los electores debemos tomar la decisión de por quién votar. ¿Quién grita más? ¿Quién pega más? No puede ser eso. Oiga, Fausto, no sé, pero quiero preguntarle más de forma directa. ¿Qué ocurriría con la experiencia y el seguimiento que usted ha tenido, casi el protagonismo, en los últimos 10 años, en buenas partes de esta década, respecto de otras maniobras, entre ellas la que hemos sentido los periodistas a momentos, que se han perpetrado también acciones colaterales de fraude electoral en el Consejo Nacional, que no nos ha satisfecho los resúmenes cuantitativos y los resultados que nos han dado, y que han repletado los salones del Parlamento ecuatoriano con puro oficialista. Allí también, en ese escenario, si les pondríamos el polígrafo a todos los expresidentes del Consejo Electoral, ahí no sé si se puede hacer eso con tanto polígrafo, sería un universo de polígrafos, no. Pero ¿algunos saltarían? No creo que valga la pena la política del polígrafo No, pero vamos al tema. A ver, vamos al tema de manera concreta. Creo que los resultados electorales de los procesos de esta década y de los anteriores que también han sido cuestionados. Correcto. En lo fundamental tienen que ver con que son la expresión de la voluntad popular de los ecuatorianos, y quejarse de que el Alianza País, siendo como es una fuerza política hegemónica en este país, lo cual no quiere decir que sean legítimos los mecanismos a través de los cuales lograron la hegemonía, y no me refiero al fraude, me refiero a toda una acción política, clientelar, a toda una acción de cooptación de las instituciones, toda una acción de efectivamente satanizar el ejercicio de la política, y no haber tenido... Se han robado dinero, la gente también dice, se han robado resultados. ¿O los han ampliado? Es muy sencillo. Habría que mirar cuáles son los resultados que fueron ampliados. Lo que pasa es que en su momento, por ejemplo, cuando cambiaron las reglas del juego, ¿no es cierto?, para efectivamente el proceso de asignación de escaños, nadie dijo nada, sino cuando ya estaban aceptadas las reglas del juego. Oiga, la distritalización, Gonzalo, fue aprobado con el voto también de la oposición en el Congreso. Lo que pasa es que ni siquiera se dieron cuenta de lo que le estaban aprobando cuando decidieron que ningún distrito pueda ser mayor de 6 escaños, me refiero. Y entonces Guayas, que elegía 18 y que ahora elige 20, ya no elige en un distrito de 20, dirige en 4 distritos de 5. Y eso, que es lo que produce, entre otras cosas, un importante proceso de concentración de la representación, a lo cual se han referido muchas veces, fue aprobado con el voto de ellos. ¿De quiénes? De la oposición. Y adicionalmente, Gonzalo, por favor, la fórmula de Hunt fue propuesta en este país y aprobada por primera vez por la llamada en ese entonces aplanadora, donde estaban los socialcristianos y los demócratas cristianos. Y entonces los cambios de las reglas, ellos estaban ahí también, sí, los socialdemócratas seguramente, pero quienes aprobaron fueron esa mayoría, ¿no es cierto? Propuesta del diputado en ese entonces, Rivera. La partidocracia es la que aprobó esas reglas de juego. La primera vez en la legislación ecuatoriana, claro, en el año 92. Así es. Ok. Entonces, en el 2002. Entonces, efectivamente, la razón de los resultados electorales tiene que ver
efectivamente, con una acción política de esta naturaleza y con una crisis de los partidos políticos que no ha dejado de supervivir, al revés, hoy se ha profundizado. Gonzalo, no pueden quejarse de los resultados electorales mañana cuando no han sido capaces de generar una propuesta política alternativa y en vez de tener, entonces hay una lista de Alianza País, ¿verdad? Y hay 14 listas que disputan a esa lista el Parlamento, porque hay 16 partidos en condición de inscribir y no han tenido la capacidad de generar procesos de unidad para efectivamente entonces no tener acceso al Parlamento. ¿Para quién es el escenario el ideal? Para el oficialismo. Claro. Cuando usted tiene una lista encabezada por Serrano, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, en el ámbito de la socialdemocracia y de la izquierda, 3 listas, Izquierda Democrática, Unidad Popular, Pachacutic. Usted vaya a ver en las otras, el Partido Social Cristiano, otra lista, el Partido Suma Creo, otra lista, el Partido PRE, o P, como se llama, otra lista, derecha. Y así usted vaya sumando, y entonces resulta que existen 14 listas. Frente a una sola. Frente a una sola. ¿Quién va a ganar? La una sola. Pero por supuesto, entonces no es un tema de fraude, es un problema de incapacidad de hacer las cosas en el escenario político. Con lo cual yo no estoy dando aval, por Dios, que se entienda bien, al Consejo Nacional Electoral. Esta opinión es muy importante porque ustedes van a estar controlando, digamos, en su condición de candidatos, doctor Ramiro Aguilar, ¿con qué herramientas vamos todos a las elecciones del 19 de febrero? Con unas ya practicadas donde la maestría, primero, de cohesionar a una sola fuerza, eso es una maestría que han demostrado durante 10 años, más bien la han acrecentado. Y la otra, el hecho de que tienen que pelear los votos, incluso a lo interno de la nueva asamblea, con un montón, con una atomización de partidos y movimientos políticos que el que tenga 3, había un partido en la época de la partidocracia, que con 2 votos se llevaba la presidencia del Parlamento, y yo recuerdo fielmente eso. Una vez el partido Concentración de Fuerzas Populares, precisamente cuando este gran hombre, este gran ciudadano de nuestro país, que lamentablemente falleció por circunstancias, por nuestra conciencia conocidas, ganó las elecciones presidenciales y el CFP creo que alcanzó cerca de una treintena de curules, pero de un congreso que no excedía de 69, imagínense ustedes, una mayoría amplísima. Sin embargo, no pudo manejarse como hubiera querido el señor Assad Bucaram. Tenemos borroso ese recuerdo, pero no ha habido un tiempo mejor, como antes decían, todo tiempo pasado fue mejor. Aquello no es cierto, doctor Aguilar, tenga la bondad de... ¿Con qué herramientas vamos? ¿Con qué ventajas comparativas al pasado vamos en esta ocasión a cumplir la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano? Porque esa es la democracia. Adelante, doctor. Bien, Gonzalo. A ver, yo tengo una opinión distinta respecto del que acaba de decir Fausto. No se trata de que por un lado hay una lista unificada y por otro lado hay varias listas que están peleándole a esta lista. Porque no es un país partido por la mitad. No es un país donde hay unos malos y unos buenos, y los malos van unidos y los buenos deberían ir unidos. No, este es un país, y quienes hemos hecho política activa sabemos, y quienes hemos hecho además política de calle sabemos, que es un país diverso en formas de pensar y en formas de entender la política. Entonces es normal que la derecha ponga un candidato. Es normal que los indígenas pongan un candidato.
Es normal que los sectores de los maestros y obreros pongan un candidato. Es normal que el Creo y su alianza con Suma tenga un candidato. Porque al final del día, Gonzalo, son escenarios donde las personas piensan diferente y donde hay puntos de inflexión donde no se pueden poner de acuerdo. Y, como dice mi candidato a la presidencia, Eduardo Bucarán, el pueblo tampoco tenía un candidato. El pueblo profundo, el Ecuador profundo no tenía un candidato, que no se sentía representado ni por un candidato de la banca, ni por un candidato de la derecha, ni por el gobierno. Y surge la explosión de la candidatura de Eduardo Bucarán. Pero más allá de eso, que finalmente no es el tema de la pregunta, en el Ecuador siempre van a haber diversas opciones electorales, siempre. Ese no es el problema. El problema es que cuando uno de los temas más complejos del Ecuador de este momento, que es la corrupción, no puede ser discutido a nivel de las instituciones competentes para perseguirlo, porque resulta que las máximas cabezas de esas instituciones han estado en la olla, en el enjuague. Entonces los ecuatorianos no es que vamos a votar a ciegas, no hay ecuatoriano, y esto se lo digo yo porque he recorrido calles, parroquias, cantones, no hay ecuatoriano que no esté consciente de la corrupción. Lo que ocurre, Gonzalo, es que hay prioridades en la vida. Entonces la prioridad del Ecuador profundo está en el trabajo porque está desempleado, está en la educación porque sus hijos no pueden entrar ni al colegio ni a la universidad, está en los negocios porque hasta los comerciantes informales han perdido sus ventas en más del 50%, está en la seguridad porque hay barrios tan peligrosos, en la ciudades inflación peligrosas, y está en la salud. Entonces, si yo tengo un pariente enfermo y no puedo meterle al IES, mi preocupación es esa. Y realmente Capaya y compañía están, como dice bien hoy Rafael Ollarte, lejanos. Porque el gobierno, con el aval de mucha gente, capturó también los medios de comunicación. Entonces es dueño, vía apoderarse de los canales y radios incautadas, y vía terror, porque a través de la ley de comunicación impuso tal terror en otros medios que les obligó a silenciarse. Es dueño de la comunicación mediática en el Ecuador. Y lo que no sale en las noticias, en las noticias que llegan a la masa, al pueblo, no existe, Gonzalo. O sea, si es que mañana muere alguien y no sale en el periódico, nadie se entera. Esa es la arma, ese es el arma que usó el gobierno para poder mantenerle al elector sin información. Pero, para eso hay espacios como el suyo, no hay que subestimar el poder de las redes sociales. Y tampoco hay que subestimar al electorado. ¿Ustedes creen que el electorado no se da cuenta que un tipo que hace 10 años andaba en bus y hoy tiene un Lexus, un auto de último modelo, no es que algo pasó raro ahí? ¿Ustedes creen que los ecuatorianos no se dan cuenta que un ñato que vivía en su barrio, en el barrio normal, en 10 años termina viviendo en una mansión? ¿No pasó algo ahí? Entonces, tampoco subestimemos al pueblo ecuatoriano. Yo creo, Gonzalo, y para empezar el tema para terminar el tema de la pregunta, que es el tema del polígrafo. A ver, yo creo que el Estado, cuando el gobierno, cuando plantea el polígrafo, como bien ha dicho Rafael Ollarte, a la policía. Y les dice, a ver, policías, poligrafíense para ver quién es bueno y malo. Se van los que no pasan el polígrafo. Ok. Cuando los funcionarios del gobierno reciben un poligrafiazo, es decir, un miembro de la banda que se somete a un tipo que dice que es poligrafista, con un cable que aparece conectado, porque tampoco es que se hizo esa prueba de polígrafo en todo el rigor, con una autoridad ahí presente, y dice destapa la olla de grillos. Y el gringo le dice, oye, qué fantástico, casi que dices toda la verdad, 99%. Pero la verdad, Gonzalo, la verdad de Capaya es una verdad gris, es una verdad a medias. Porque Carlos Pareja no dice, Gonzalo, qué es lo que debería decir. No dice, a ver, al fiscal el que le dio el billete de plata era fulano de tal. Eso es lo que queremos saber. Pues. Al contralor el que le daba los maletines de plata, y al fiscal el que le daba los maletines de plata, es fulano de tal. A los otros ñatos de la Contraloría que han sabido vender los informes como estar vendiendo choclomote,
pero a millones de dólares. ¿Quién les dio la plata? O sea, si Carlos Pareja Yanuseli no dice quién les dio la plata y dónde están las cuentas, porque además no se trata, Gonzalo, de saber que tienen plata, eso sabemos, porque además le vemos a los funcionarios públicos. Tienen que regresar esa plata porque es dinero de los ecuatorianos, porque es dinero mal habido. Gracias, doctor Aguilar. Un abrazo a todos. Gracias, doctor. El doctor Julio Echeverría nos decía ayer y se preguntaba, Lolo Echeverría, periodista ecuatoriano, columnista ecuatoriano, se preguntaba, ¿qué ocurriría si algún actor político que está corriendo en el proceso electoral del 19 de febrero, resulta que más tardecito se muestre implicado en actos de corrupción? Esta me parece que es una pregunta que hay que dejarle a su autor que la explique adecuadamente. Sí, yo creo que estamos frente a un escenario de enorme complejidad. Pensemos simplemente en el caso de que las denuncias de corrupción se esclarecieran e implicaran a actores que están en el proceso electoral después del 19 de febrero. ¿Qué es lo que acontecería? ¿Cuál sería el escenario político? Y el escenario sería enormemente preocupante porque estaríamos frente a un efectivo proceso de desestabilización institucional de enormes proporciones. Estaríamos realmente en una condición de extrema precariedad institucional para enfrentar un escenario de esa naturaleza. Esto es, se generarían seguramente las condiciones para la excepcionalidad política. Esto es para reducir las garantías políticas en un contexto de extremada inestabilidad institucional. Creo que el escenario sería extremadamente grave en el caso de que personas que estén implicadas en los procesos de corrupción se lleguen a conocer después del resultado electoral y hayan sido elegidas por el voto popular. Ahí está la inquietud de qué puede ocurrir, dice, en un caso como esos, que es factible, que es posible que ocurra, porque ya la ola fiscalizadora, especialmente de la ciudadanía, ya comienza a visualizarse. Ya el cabreo social es una realidad. Y esto ya está armando una fuerza que en un momento dado incluso no va a esperar al 19 o algo por el estilo, presumo, podría estar pasando. Entonces, si hay un hombre, un actor, que aparte de haber sido ladrón, sinvergüenza, está de candidato, ¿qué podría ocurrir? Gonzalo, a mí me parece que esta perplejidad es de las élites, no del pueblo. Ya. Vean, el pueblo no piensa que porque hace obra ya se acepta cualquier cosa. No. Lo que siempre ha vivido el pueblo y ha predicado y ha dicho es pobre pero honrado. Eso es poner por encima los valores y no el deseo de enriquecimiento o el deseo de tomar ventaja de los dineros públicos, por ejemplo. Entonces, yo creo que el pueblo tiene más claridad que las élites en estas circunstancias. En lógica hay una regla que nos sirve muy bien para dilucidar esta guerra de polígrafos. La regla de la lógica dice lo siguiente: cuando hay dos afirmaciones contrarias, es imposible que ambos digan la verdad. Uno de los dos miente o ambos. Lógico. En este caso, lo más probable es que ambos mientan o ambos digan verdades a medias, que es lo mismo. Entonces, la gente se da cuenta de eso, la gente es más perspicaz de lo que creemos, más sabia de lo que creemos. Y por eso no va a haber ese problema que apunta Julio, porque me parece a mí que en las elecciones es donde vamos a ver ya, y yo sostengo eso desde hace tiempo, en las elecciones vamos a ver ya que el pueblo no se lleva a engaño. Yo he sostenido, y todavía sostengo,
que el candidato oficial está en la comparación con algo nuestro, el candidato oficial está en el palo encebado. En el palo encebado es más fácil resbalar que trepar. Y cuando el gobierno crea un nuevo impuesto, echa grasa al palo encebado. Cuando sale un nuevo caso de corrupción, echa grasa al palo encebado. Cuando se manifiesta la crisis, más grasa al palo encebado. ¿Cree usted que en estas circunstancias vamos a tener un elegido por equivocación o que sea posible hacer un fraude tan grotesco que supere esta decisión que va a ser clarísima del pueblo, porque ya está a un nivel de indignación con esto? Porque ellos se han encargado con los pleitos de entre ellos de poner delante un espectáculo grotesco. ¿Qué va a hacer el pueblo? Castigar a ambos, pues. El problema, doctor Rafael Ollarte, es que hay algunas instancias dentro del mecanismo del proceso electoral que no me suenan tan claras. Hay unos comprometimientos impresionantemente grandes. Por ejemplo, esto de decir que la ciudadanía podrá ver las actas en tiempo real. Usted se queda sorprendido, primero por el avance de la tecnología, y luego que el señor Marcelo Olivo, que era director de, ¿qué podríamos decir?, director estratégico de las tecnologías del Estado ecuatoriano, o más bien del partido de gobierno. Yo recuerdo fielmente a este caballero. En el partido de gobierno, Marcelo Oliva era un sabio y arreglaba todas las cosas que debían arreglarse en bien del partido, pues, obviamente, no en perjuicio del partido. Entonces, este caballero es ahora director nacional de tecnología. Doctor Ollarte, director nacional de tecnología, según la compañera periodista Adriana Novoa, que ha realizado una investigación a nombre del diario El Comercio. Y entonces, claro, ella dice, caramba, un primer paso se escanea las actas de los recintos electorales. En un segundo paso, la tecnología que va a usar el Consejo Electoral procesa las actas y envía los datos al centro de datos. Y en una tercera instancia, tecnológica obviamente, los resultados de las actas procesadas se sumarán a los resultados. El sistema de escrutinios fue creado por técnicos del Consejo y ahora va a ser incluso patentado. Ciudadanía podrá ver actas en tiempo real. Diario El Comercio, el señor Fantasma. Entonces, a ellos les conviene ampular, digamos, este éxito tecnológico. Sí. Usted no le podría explicar al público, y tal vez no digo porque no conoce el doctor Ollarte, pero ¿usted cree en esto? Como No. más le pregunto, ¿por qué digo? Gonzalo, la pregunta está solo clarísima. este titular. Un amigo de Glass transmitirá los datos electorales. El Consejo Nacional Electoral adjudicó a Telconet el contrato del servicio de enlace de datos para el próximo proceso electoral. Lo hizo el pasado 18 de noviembre tras un proceso relámpago, según se colige del texto de la resolución de esta entidad. Telconet es la empresa de Tomislav Topic, socio, no quiero nombrar nombre, pero le mencionan al vicepresidente. Y dice que es un socio de su tío, algo por el estilo. Esto tiene responsabilidad de la revista Cuatro Pelagatos. Entonces aquí hay una gran investigación y entonces uno se torna más bien totalmente escéptico de lo que están preanunciando. Ciudadanía podrá ver en tiempo real. No hay dónde perderse, Gonzalo, dicen. A ver, lo que está anunciando allí es lo que el señor Olivo y el señor Juan Pablo Pozo, su jefe,
los dos cuencanos, y no por ser cuencanos es que sea malo, simplemente hay una relación de origen y luego hay una relación de credo ideológico, y luego hay un nombramiento por parte de Juan Pablo Pozo al señor Olivo, que desempeñaba las funciones de jefe de tecnología de Alianza País e inmediatamente fue contratado previo al concurso en que se seleccionó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por parte del CNE. Fue contratado este señor para ser el jefe de informática del Consejo Nacional Electoral, funciones que las cumple desde ese entonces hasta la actualidad. Entonces, que esté en manos de quien en su momento pues nunca pudo explicar por qué razón se violentaron las seguridades del servidor donde estaban las preguntas para ese concurso, el proceso electoral en la parte tecnológica genera desconfianza en muchos, en mí en particular, y adicionalmente, pues lo que ahí se anuncia no es verdad en los hechos reales. Hay dos partidos políticos, Gonzalo. A ver, vamos tal vez antes. ¿Cuál es el proyecto de ellos? Es un proyecto que contraviene la norma de la ley. Artículo 127 habla de que deben haber 3 ejemplares del acta. Voy a resumir lo más breve posible. El segundo ejemplar debe ponerse en un sobre y enviarse a la Junta Provincial Electoral, para que allí, en audiencia pública, se abra el sobre, se traiga el acta, como ha sido siempre, y se procesen se analice el acta, se la valide y vaya a computarse. Ese proceso no va a existir en esta ocasión, contraviniendo la norma expresa de la ley. Ahí nosotros como Observatorio Ciudadano Electoral, el CNE, entonces ha expedido un reglamento que violenta la norma de la ley, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Esa acta se va a poner en un sobre, y ese sobre, en vez de ir a la Junta Provincial, va a ir a un escáner. Van a ver, como aquí dice, 1.800 escáneres, donde un funcionario que no tiene potestad para ello abre el sobre, extrae el acta y le escanea. Luego esas actas van a llegar finalmente a la Junta Provincial. Pero se ha roto la cadena de custodia de ese documento muy importante, y ya una vez rota la cadena de custodia, pues hay un conflicto allí respecto de la validez o no de esos resultados. Eso ha sido denunciado, ha sido propuesto por parte del observatorio al Consejo Nacional Electoral, que se corrija, que se haga lo que debe hacerse, que se haga un acta para transmisión de resultados y que no se violente el acta oficial y el sobre que lo contiene, sino que cumpla lo que dice la ley. De la Junta Receptora del Voto de la mesa, sobreseñado a la Junta Provincial. Y solo en audiencia pública es abierto por autoridad competente y con la presencia de los delegados. Esto no va a suceder. ¿Esto genera desconfianza? Obviamente que sí. Entonces, sin embargo, las actas van a sufrir ese proceso, porque ellos imponen más allá de que la ley mande. Entonces, van a escanearse y esas actas van a procesarse. Sin embargo, le digo, 2 partidos políticos que conozco y que me han hecho llegar la documentación, el Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática, han solicitado al Consejo Nacional Electoral que les entreguen las actas vía tecnológica, vía dedicada, efectivamente, para que puedan ser procesadas. Mire, Gonzalo, si son 1.200.000 imágenes, óigame bien, y la ciudadanía oiga bien, son 1.200.000 imágenes. Si a usted le entregan la posibilidad de revisar 1.200.000 imágenes sin darle un procedimiento tecnológico y una forma de clasificar esas imágenes, no le han dado nada. Puede usted haga el cálculo, si es que se demora 1 minuto en bajar cada imagen de la web, simplemente estará por terminar el periodo legislativo, seguramente que arranca en mayo próximo, cuando usted haya podido bajar en 1.200.000 minutos todas las imágenes de las actas. Entonces, decir que en tiempo real pueden verse las imágenes es mentira, pues. Porque ni siquiera si los ciudadanos ingresan a la web para bajar las imágenes, ¿sabe cuántas imágenes tiene el acta de asambleístas nacionales? 15 imágenes. Porque son 15 páginas de una sola acta, de una sola mesa, y son 41.000 mesas. Entonces, decirlo así es demagógico. Pero los partidos que se han interesado en poder tener acceso a esas imágenes no les están dando esa oportunidad. Solicitan las cosas que deben ser por escrito. Yo tengo las comunicaciones. Lo han hecho por escrito y no les entregan ni la posibilidad de instalar la conexión tecnológica para poder llevar a sus propios servidores esas imágenes,
¿no es cierto? Porque es la única forma de procesarlas. Ni les han dado los códigos de esas imágenes, la forma de cómo indexar esas imágenes, no les han dado las facilidades. Se habló y se ha hecho pantomima de que a cada uno le han entregado una oficina, me refiero a cada partido. Ahí en el COSFA, donde era el comisariato de las Fuerzas Armadas, en el antiguo cuartel Vencedores. Ya, al frente. Hace 2 o 3 días fui a conocer, efectivamente, están unas lindas oficinas vacías, llenas de polvo, ¿no es cierto? Y donde pidieron que se instalen esas y no les instalan ni les van a instalar. Hicieron una prueba, Gonzalo, para bajar se demoró 15 minutos el procedimiento para bajar 6.000 actas, 6.000 imágenes, perdón. Y quieren pretender poner un servidor al que tengan acceso los 16 partidos políticos. Entonces, estas cosas que salen publicadas, que no es un tema de Adriana Noboa, de mala fe de ella, simplemente ella está diciendo públicamente lo que le dijeron que va a suceder. Pero lo que el señor Olivo, que dice que es la fuente de la información, está diciendo es mentira, porque no están entregando, no va a ser verdad eso. Claro. El temor, el miedo a la fiscalización, de esto sí comenta la ciudadanía, doctor Ollarte. Esto sí dicen, es que claro, deben tener un miedo pavoroso a lo que pueda venirles si es que las cosas limpiamente ocurren por mandato nuestro. Pero eso justamente tecnológicamente, humanamente, hay el temor, hay el escepticismo, falta seguridad y no hay entidad auditora que nos pueda garantizar a los votantes de que eso no va a ocurrir. Pero que están con miedo, yo me quedo hasta ahí, no sé si usted agregue algo más. Doctor Ollarte, tenga la bondad. Mire, estamos por una parte los ciudadanos y por otra parte los funcionarios. Los ciudadanos sometidos a este juego de encuestas en las que ni siquiera para quien quisiera, ¿no? Porque está en su libertad de hacerlo, ejercer lo que se llama voto útil, ni para eso sirven estas encuestas. Y no digo que los encuestadores sean maliciosos, yo creo que hay un problema, porque esta cuestión ya se está repitiendo mucho en el mundo, pues. Aquí usted ve que todas las encuestadoras hablan de un margen de error del 3,5%. Aquí de 8. Aquí hablaron de 8, sí, acá sí. Pero incluso eso, dije nomás. Y claro. Margen de error 8, dijo. El 1, claro, porque si digo 4 para arriba o 4 para abajo es 8. ¿Ya? O 3,5 para arriba o 3,5 para abajo es 7. ¿Ya? Entonces, pero uno ve unas diferencias brutales. Entonces, claro, para el que quisiera libremente pretender ejercer voto útil, pues con lo que tiene, pues está fregado, o sea, ni para eso. Tenemos por otra parte un juego de ofertas, las restricciones de la campaña electoral, aunque tal vez si es que no las hubiese sería muy parecido, ha hecho que esto sea un baratillo, comenzando por el que uno menos pensaría que debería hacer esto, que es el candidato Moreno. O sea, el señor Moreno, después de 10 años de gobierno, te viene a ofrecer cosas, o sea, te viene a ofrecer, ya, o sea, a ver, o sea, no tienes nada bueno que decirme, que me tienes que decir, o sea, o tienes un gobierno tan indefendible que me tienes que ofrecer $150 de bono a comprarle el voto a la gente que necesita. Porque tampoco te cuenta la segunda parte. Cualquier cantidad de universidades. ¿De dónde sale, pues? Porque imprimir billetes aquí no podemos, salvo que queramos imprimir otras cosas, ¿ya? Pero dígame ¿a quién le va a clavar un impuestito para esta cuestión? Porque usted me dice por una parte que me va a subir el bono de 50 hasta $150, lo dice el hasta para quién será también, ¿ya? Luego me dice que me va a eliminar las salvaguardias y que va a bajar el IVA al 12%. Inmediatamente. Pero si es hasta mayo fue el 14%, o sea, ya pues. Y se inscriban para los pero claro, o sea, me está diciendo, cuando yo llegue, el otro día se elimina el IVA del 14 y baja al 12, pero sí ya va a estar bajado el 24 de mayo. O sea, ¿qué me está diciendo? Y que va a eliminar las salvaguardias. Bueno, yo no sé de dónde va a sacar, entonces,
para estas cuestiones, porque eso también habría que decirlo, ¿no? Y después me habla de la felicidad y la alegría. Listo, con esto lo hemos arreglado todo. Capaya no existe. La oposición también me sale con su gracia. El millón de empleos. El millón de empleos que el candidato Moreno dice, no se puede, 1.250.000 al año por 4. Bueno, hasta en eso, ¿no? Hasta en eso. Voten nomás por él. Ya veremos qué hacemos. Es como que la gente dice, ya veremos, ¿no? Ya veremos, y así. Otra me ofrece la luz gratis. Entonces me tienen que ofrecer esa clase de cosas. Pero, oye, dime, ¿quién va a ser tu equipo? Yo tengo ahí un candidato, Espinel, que no es candidato para esta elección, sino para las futuras. Claro. Igual que nos ha dicho una cosa que es espeluznante, que avisar quiénes van a ser sus ministros es volver a los tiempos de la partidocracia. Di que no tienes idea quiénes serían tus ministros porque no vas a ser presidente. Dinos, Manuel, que estás aquí tonteando un rato para hacerte conocido. Dinos la verdad, que estás utilizando el sistema electoral porque como no hay otra fórmula, porque como no tiene prensa libre, entonces hay que hacerse conocer por este lado. Porque me sale con una de este color, ¿ya? Pero en Chone gana. Bueno, puede ser, ¿no? Unos debates medio sosos, algo hizo la Cámara de Comercio de Guayaquil. La del comercio fue... Pero esto es como cuando vamos a elegir la reina del barrio. Le doy las preguntas a las candidatas, y apréndase de memoria y luego vaya y recíteme. Y de repente hasta se equivocan porque empiezan a contestarte la pregunta que no le correspondía. Bueno, una cuestión de memoria, nada de confrontar. ¿No ve que para el uno confrontar es malo? Porque claro, pues, si no tienes idea, ¿qué puedes confrontar? Bueno, yo espero francamente que Ramiro Aguilar no se equivoque. Pero aquí hay un gran problema. Los partidos de gobierno generalmente tienen un arrastre electoral, hasta Sociedad Patriótica, pero vea lo que pasó en las elecciones de noviembre del año 2004. Tuvo una buena votación y se cayeron en abril. Y claro que usted tiene en Ecuador generalmente muchas opciones, pero ¿cómo quiere repartirse la torta? Hay gente que va a votar por el oficialismo, y hay gente que va a votar por la oposición, y los votos de la oposición se dividen en un montón de listas. No hay ningún sistema de asignación de escaños que te asegure escaños de ese modo. Porque yo no le puedo asignar un escaño, por ejemplo, en circunscripciones de 4 o de 5. ¿Cómo te asigno un escaño al que tiene el 15%, el 13%? No. Es decir, si tú sumas, por ejemplo, votación Creo Suma, más votación PSC, podría ocurrir que con los porcentajes de ambos, sacaras una buena cantidad de escaños. Pero con las dos listas divididas, no lo vas a lograr. Ya pasó pero es que estos políticos son como la porra, ¿no? Pero ve lo que pasó en el municipio metropolitano de Quito, en el consejo. ¿Quién se lleva la mayoría? Si usted sumaba las votos por una parte de Creo y por otra parte de Suma, que fueron con listas divididas, sacaban bastantes más concejales que las dos listas divididas. Finalmente el otro se les lleva, porque no tiene votación dividida. Yo espero que Ramiro no se equivoque, pero sumar y restar es una cosa que se les complica mucho a nuestros amigos políticos. Nos preocupa el sistema electoral, el conteo de votos, la transmisión de datos. Entonces la gente duda, la gente, claro, que se manipulan estas cosas. Y de repente dicen, no, desconfían en los sistemas electrónicos. Bueno, su cuenta bancaria, por ejemplo, ¿usted qué prefiere, Radio Escucha? Que su cuenta bancaria la manejemos como en el año 70, cuando había que sacar unos tarjetones, había que ir a la sucursal donde uno había sacado la cuenta, ¿ya? Sí. Y ahí le sacaban el tarjetón y le apuntaban a mano. Y si el tonto del cajero se equivocaba o hacía alguna cosilla, ya te iba mal, pues ahí estaba mal apuntadito. ¿Quieres volver a eso? ¿Volverías a eso con tu cuenta corriente? No lo harías, ¿no? Pero claro, la gente tiene una desconfianza brutal respecto de la votación electrónica o de los métodos electrónicos. Si usted quiere manipular, va a poder manipular los dos. No es más fácil manipular un papel que manipular electrónicamente, pero claro, hay esta suerte también que fomenta la oposición de la desconfianza. Y el Consejo Electoral ayuda mucho a esto, ¿no? Porque claro, o sea, hay gente que desconfía y en vez de que esa gente convencerle de que este sistema no es manipulable, el Consejo Electoral colabora, porque usted tiene un sistema que constitucionalmente no debería tener propaganda oficial en época de elecciones,
Pero usted tiene todas estas cuestiones, publicidad autorizada por el Consejo Electoral, cadenas autorizadas por el Consejo Electoral, las verán siquiera. Y usted sigue viendo esto. ¿Cómo la gente no va a dudar? Tal vez está equivocada, pero el Consejo Electoral no ayuda en lo absoluto para que la gente crea, porque es un tema de credibilidad. Y a veces nuestros amigos funcionarios y políticos no entienden que la credibilidad no es que tú estás diciendo la verdad. La credibilidad es que la gente te cree. Pues. Hay políticos que tienen una credibilidad brutal. Te mienten cada 5 minutos, pero son supremamente creíbles. La gente les cree. Si no te creen, tienes que convencer. Pero se enojan, se ofenden, ya. Y la gente sigue dudando, lo cual es negativo para un sistema electoral. Mientras tanto, nosotros discutimos estos graciosos temas de elecciones, del 19, y nos están nombrando un fiscal, nos están nombrando un contralor, nos están nombrando ya casi un defensor del pueblo, y te vas a quedar con los mismos órganos del poder público cooptados. Es decir, en una de esas se da la casualidad y suena el campanazo. ¿Usted sí sabe quién va a ser el fiscal? No, pero, a ver. Pero no, vean los nombres. Simple y llanamente. Ya conoce todo el mundo. Podría ser, ¿no? Podría ser. ¿Quién va a no ser? vaya a ser, no, yo prefiero, no, yo no tengo ni $150,000, ni sé qué, para estar regalándole a alguien que luego te demanda porque se ofende. No, déjeme nomás ahí tranquilito. Y usted también, porque nadie, después todo el mundo te apoya, pero nadie se cae con las harinas, ¿no? Entonces te cierran la radio y luego te dicen, lo apoyamos. Sí, y luego aquí estaremos escuchando. ¿Verdades? No sé qué cuestiones. ¿Ya? Y claro, y además con todos los órganos ya cooptados. Si usted va a tener, un nuevo presidente, digamos que es de la oposición, va a tener que aguantarse a la misma Corte Constitucional que soportamos todos. Claro. A esa corte le va a pedir usted un dictamen para consulta popular. Déjese de cuestiones, ¿no? O sea, si no tiene un plan B, no. Ni me diga nada. Pero bueno, la cosa cambiará. El asunto es que intentamos por lo menos ubicar la verdad. Informamos a nuestra audiencia. Exa FM obtuvo el puntaje más alto en la primera etapa del concurso de frecuencias a cargo de Arcotel. Ahora le corresponde al Cordicom la segunda